a la Cometa Travel. Hoy estamos en la capital de Portugal, Lisboa. Y como pueden ver, es una ciudad bastante linda. Pero si tú vienes aquí, un tema que vas a escuchar muchísimo es acerca del terremoto del 1755. Fue un terremoto tan grande que fue la inspiración para la ciencia de sismología, la ciencia de estudiar terremotos. El terremoto pasó el 1 de noviembre y si tú eres católico ya sabes que eso es Día de Todos los Santos. Y en ese año, Día de Todos los Santos cayó en un domingo. Entonces ya era un día importante y como era un domingo era aún más importante. Entonces todo el mundo estaba en las iglesias para la misa cuando pasó el terremoto. Y cayó los techos de las iglesias y casi toda la gente que se murió en el terremoto estaban aplastados por los techos de sus iglesias. Y como Lisboa está en la costa, más o menos 1 hora, 45 minutos después, llegó un tsunami que hizo más daño a la ciudad. Y como era el Día de Todos los Santos, las iglesias estaban llenas de velas, más velas que un día normal, y pues después de eso empezó un incendio. Y el incendio quemó la ciudad durante 5 días. Eso debería ser horrible. Yo no puedo imaginar vivir algo así. En solo un día tienes el terremoto tan grande que fue la inspiración para una nueva ciencia, un tsunami y un incendio. Y dicen que casi 90% de la ciudad fue destruida. Entonces cuando dicen que hay 2 Lisboas, realmente es cierto porque la ciudad que uno puede ver hoy en día es totalmente distinta a la ciudad que podrías ver antes del 1 de noviembre de 1755. Hay mucho para ver aquí. Un sitio que no puede faltar es el Castillo de San Jorge. El castillo tiene una historia de más de 1000 años y es el punto más alto de la ciudad. Además, tiene vistas espectaculares de toda Lisboa. Pero para mí, las estrellas y la razón principal para visitarlo son los pavos reales, que habitan en el castillo. Vimos mínimo 20 de ellos y tuvimos la suerte de ver a varios abriendo sus colas. He visto muchos pavos reales, pero nunca abriendo sus colas y menos ver 4 haciéndolo. Ninguna visita a Lisboa es completa sin montar en el tranvía. El más famoso es la línea 28 que pasa por muchos de los sitios turísticos. El 28 siempre está lleno de turistas, pero hay otras líneas que puedes usar que van por barrios no tan turísticos. También tienes que ver la Torre de Belém, uno de los mejores ejemplos del estilo de arquitectura manuelino y un símbolo importante de la edad del descubrimiento. Ahora estamos enfrente de uno de los sitios más importantes en todo el país. Es el monasterio de los Jerónimos de Belém. Y este estilo de arquitectura es un estilo portugués. Y se llama manuelino y si lo ves, parece como gótico, pero también como Portugal era un poder marítimo, tiene temas marítimos como cuerdas y nudos, e incluso vas a ver unos animales exóticos que ellos descubrieron mientras conquistaban el mundo, como rinocerontes, por ejemplo. Y el estilo se llama manuelino porque fue creado por el rey Manuel I. Él también es conocido como Manuel el Afortunado. Y fue muy afortunado por 2 razones gigantes. El primero es que él nunca debió ser el rey. Él no era el hijo mayor del rey anterior, no era el segundo hijo, ni siquiera el tercer hijo. Él no era hijo del rey, él era el 6º hijo del primo del rey. Entonces, para alguien como él, debería ser como imposible ser el rey. Y la segunda razón es que cuando él era rey, Vasco da Gama encontró la ruta marítima a la India. Ellos podrían hacer comercio en la India sin usar las rutas terrestres que fueron controlados por otros países. Y debido a eso, Portugal era el país más rico y más poderoso en todo el mundo. Entonces,
Piensa en eso, él era un X que por suerte era el rey y por suerte él era el rey cuando encontraron la ruta a la India. Es como básicamente él ganó la lotería 2 veces. Realmente él merece el nombre el afortunado. Y una cosa más, él también fue el rey cuando descubrieron Brasil. Pero muy afortunado. Bueno, ya vamos a terminar el recorrido de Lisboa aquí. No olviden dar me gusta y compartir el video y nos vemos en la próxima desde otra parte del mundo. Chao.